dar inicio a la segunda charla, que en la segunda charla quería mostrarles algunos resultados que estamos teniendo con los protocolos de IAT. Entonces, un poco como para enganchar con la charla anterior, ¿por qué es tan difícil tener una buena tasa de procreo? ¿Por qué es tan difícil mantener una buena tasa de preñez? Bueno, porque tenemos algunas variables que son complicadas y que tenemos que manejar. Es decir, si nosotros queremos tener lo que leemos en la introducción de todos los libros de reproducción y muchos de los artículos que leemos de reproducción, que a algunos se les ocurrió poner en un principio y que todos lo repiten, un ternero por vaca por año, quiere decir que, eso queda muy lindo, pero quiere decir que tenemos que hacer parir la vaca en el mismo momento del año todos los años, durante 9 terneros que va a tener la vaca, o sea, durante 9 años. Y tenemos algunas variables que no son fáciles de manejar. Una de las variables es la gestación. Todavía la gestación sigue siendo 9 meses y 10 días más o menos, 283, 284 días, y en vacas cruzas cebú son 290 días. O sea que ya de 365 días tenemos que sacarle 9 meses, con lo cual nos quedan 85 días. Pero de estos 85 días tenemos 30 días de involución uterina, con lo cual ya nos queda menos, nos quedan 55 días. Pero esos 55 días tampoco son reales, porque en realidad, en promedio, una vaca de cría va a tener 60 días de anestro posparto, en promedio. Con lo cual nos quedan 25 días. Y el ciclo estral de la vaca dura 21 días. Entonces, si no tenemos el 100% de preñez, es difícil tener un ternero por vaca por año. Entonces, no es fácil. Es muy lindo ponerlo en los libros, pero no es fácil hacerlo en la realidad y en el campo. Pero también hay un mensaje. Si nosotros queremos tener altas tasas de preñez, tenemos que asegurar un periodo posparto corto y una alta tasa de preñez al primer servicio. Esas son las dos condiciones que nosotros tenemos que tener. Tratar de tener un periodo posparto corto para tratar de que las vacas tengan la mayor cantidad de posibilidades de preñarse y que ese servicio sea efectivo. Esas son las dos cosas importantes. Para eso es que se desarrollaron los protocolos de IATF, donde el protocolo que más se utiliza es colocar el dispositivo con progesterona e inyectar 2 miligramos de benzoato de estradiol en el día 0. Esto va a producir la atresia de los folículos y el inicio de la nueva onda folicular en el día 4, en el día 7 o en el día 8, de acuerdo a las cuestiones de manejo que tengan en el campo, como lo más les convenga, pueden sacar el dispositivo. No hay diferencia entre 7 y 8 días. Tasa de preñez, no hay ninguna diferencia. Nosotros hicimos varios análisis de datos de veterinarios de distintos lugares en la Argentina y nos da menos del 1% en un protocolo de 7 o de 8 días. En el día S les ponemos el citrato de estradiol y hacemos la inseminación en general entre las 52 y las 56 horas. Con un rango que es bastante flexible en realidad y que lo vamos a ver ahora. No es que tenemos que matarnos para inseminar la vaca en 4 horas, sino realmente tenemos un determinado periodo como que inseminar. Cuando nosotros pasamos del benzoato al citrato de estradiol, hubo cambios importantes y algunos otros cambios que no se percibieron, pero que también hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos en cuenta la fisiología. Y está relacionado con la diferencia que hay entre el benzoato y el citrato de estradiol. O sea, las dos son sales de estradiol. Entonces, cuando nosotros le inyectamos el benzoato de estradiol, lo que vamos a tener es un pico alto de estradiol a las 12 horas aproximadamente, que nos va a inducir el pico preovulatorio de LH. Cuando nosotros usamos cipionato, vamos a tener el aumento de los niveles de estradiol con el cipionato a las 18 horas aproximadamente, o sea que un poquito más tarde. Eso va a atrasar el pico de LH. Pero los niveles de estrógeno en sangre que conseguimos con el benzoato y con el cipionato son diferentes, son más altos con el benzoato que con el cipionato. Entonces, si nosotros vemos cosas como la expresión de celo, vamos a ver que
que la expresión de celo es mucho mayor con benzoato o con cipenato, que lo cual no quiere decir que se haya diferencia de tasa de preñez, porque no hay diferencia de tasa de preñez. Pero tenemos más celo farmacológico en la época que usábamos el benzoato con la época que usábamos el cipenato. También tenemos otras diferencias, y otra de las diferencias es en el horario de ovulación. Cuando nosotros usábamos el benzoato estradiol a las 24 horas, la mayoría de las vacas ovulan más o menos a las 66 a 72 horas de haber sacado el dispositivo. Por eso, de rutina se implementaba la inseminación en promedio de las 54 horas. Cuando pasamos el cipionato, también se inseminó en ese mismo horario, pero se vio que el periodo de ovulación es mucho mayor. Con lo cual, la pregunta que nos hicimos en ese momento, ¿cuál es el horario para inseminar cuando usamos cipenato estradiol? Es decir, ya sabemos que no vamos a regresar al benzoato porque es un encierre más, que es muy complicado y que causa muchos problemas, problemas de manejo y bueno, más laburo para nosotros y más laburo, más estrés para los animales, o sea que el cipenato vino para quedarse y a reemplazar al benzoato. Ya previamente no hay mucha gente que usa benzoato, casi todos usan cipenato. Entonces tenemos que ver cómo es la mejor manera de utilizar el cipenato y también cómo tener maximizada la tasa de preñez. En cuanto al horario de inseminación, se hicieron varios trabajos en Argentina, pero yo tomo este trabajo que es de Alejo Menchaca de Uruguay, que lo hizo con vaca Hereford y Angus en Uruguay, porque hizo un trabajo bastante interesante con 1.686 vaquillas y 2.737 vacas con cría. Y fíjense ustedes que en las vaquillas de 2 años, que tenían 300 unidades de CG, usaron dispositivo de 1 gramo, dispositivo de 1 gramo usado y dispositivo de 0,5. Y fíjense que no hubo ninguna diferencia en la tasa de preñez entre inseminar a las 48 y inseminar a las 54. E inclusive en algunos trabajos donde se ha utilizado semen sexado, se ha inseminado hasta las 60 horas después de haber sacado el dispositivo en vacas sincronizadas con cipenato de estradiol y se sigue teniendo aceptables tasas de preñez. O sea que no hay que matarse, si se rompe la manga, tiene tiempo de arreglarla, tiene hasta las 60 horas. Hay otro trabajo que se hizo a las 64 horas y ahí ya es muy tarde, pero hasta las 60 horas estamos más o menos tranquilos. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Que fue la inmediata respuesta del cipenato de estradiol. Bueno, podemos hacer mayor cantidad de vacas porque tenemos una ventana mayor. El semen tiene la habilidad de perdurar bastante en el tracto reproductivo. Entonces, ¿por qué a pesar de que el cipenato de estradiol da más variabilidad en el momento de la ovulación, no tenemos diferencia en la fertilidad? Porque el semen compensa por esas diferencias. Lo mismo sucede en las vacas con cría, fíjense. Inseminada a las 48 horas, a las 54 horas no hay diferencia. Sí hay diferencia entre las que tienen cuerpo lúteo y las que no tienen cuerpo lúteo, como todos esperan, ¿no? Las que están ciclando siempre se van a preñar más que las que están en la leche. Pero una de las cosas que siempre nos preocupó era ver cómo podíamos tener un poco más de preñez. Siempre uno quiere tener más de preñez. Uno quisiera llegar al 90% de preñez con inseminación. Si lo hubiera logrado no estaría acá en este momento, pero bueno, no es posible porque tenemos pérdidas embrionarias. La mayor cantidad de las pérdidas se producen dentro de las primeras semanas después de la inseminación. En realidad, si uno mide el porcentaje de embriones fertilizados o de ovocitos fertilizados en vaca inseminada es del 90%. Después de ahí en adelante, lo que se pierden son pérdidas embrionarias. Pero de todas maneras, ¿cómo podemos tener mayor tasa de concepción? Y una manera que surgió, y que ustedes lo habrán escuchado hablar, y que, porque ya hace varios años que estamos hablando de esto, es el tema de asociar la IATF con detección de celos. Pero no regresar 20 años atrás, mirar la vaca si se alza o no, sino usar herramientas que sean de fácil utilización. Y una herramienta que es de fácil utilización y barata es el uso de la pintura. Mientras que no te llueva el día que la estás poniendo, ahí sí tenemos un problema. Pero bueno, supongamos este año no creo que haya sido un problema, pero si nosotros usamos pintura, podemos identificar las vacas que en el momento de la inseminación se despintan. Entonces, haciendo este trabajo, fíjense, el trabajo en Brasil y estos son trabajos en Argentina, yo puse los trabajos en Argentina, fíjense que en general, cuando nosotros inseminamos a las 48 horas, vamos a las 48 horas, inseminamos las vacas que están en celo, la tasa de preñez es del 56%, las que no mostraron celo, la tasa de preñez es del 37%.
O sea, con ciprato de estradiol sí, la tasa de celo está asociada con la tasa de preñez, porque cuanto más vacas tengamos en celo, mayor va a ser la tasa de preñez que nosotros vamos a tener. Hay vacas que entran en celo a las 36 horas, pero si nosotros inseminamos a las 48, no va a haber problema. Hay vacas que entran en celo inclusive antes. Mientras inseminemos a las 48, no va a haber problema. Ahora, las que no están en celo, probablemente no están en esta condición. Entonces, una de las cosas que hicimos fue tratar de estudiar dos cosas. Primero, cómo podemos aumentar el número de vacas en celo, que no es fácil. Y el otro es cómo podemos mejorar la fertilidad de la vaca que nos muestran en celo. Entonces, una de las cosas que nos pusimos a estudiar es ver si dando GnRH a las vacas que no mostraban celo, podíamos mejorar. Pero antes de eso dijimos, bueno, si damos GnRH a las vacas que no muestran celo, ¿qué pasa si directamente le damos GnRH a todas? Y esto en realidad no lo planeamos, sino que fue por descarte. ¿Por qué? Porque en realidad en estos trabajos usamos unos parches que eran muy malos y se nos perdieron. Entonces, como se perdieron la mitad de los parches, no sabíamos si las vacas estaban en celo o no. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, la mitad le ponemos GnRH, la mitad no, y no sabemos si están en celo. Bueno, eso no mejora la tasa de preñez. O sea que usar GnRH sistemática, fíjense ustedes, que no mejoró, sobre todo en las vacas estas, no mejoró para nada la tasa de preñez. Acá las vaquillas puede ser. Pero nos quedó pendiente la cuestión de decir, ¿qué pasa? Ponerle sistemática a una vaca, si una vaca está en celo, ya estuvo en celo, ponerle GnRH no vamos a mejorar la tasa de preñez, porque si ya estuvo en celo ya tiene el pico preovulatorio de LH. Entonces, por más que le pongamos GnRH, no vamos a crear un segundo pico preovulatorio de LH. Ahora, ¿qué pasa en las vacas que todavía no entraban en celo? ¿Por qué no entran en celo? Entonces, hicimos un trabajo que es la tesis de maestría de Rodrigo Cuervo, donde él tomó, eran vacas Hereford, las vacas estaban en buena condición corporal, a esas vacas se las sincronizó con un dispositivo monodosis, sacó el dispositivo en el día 7, se le colocó ciprato de estradiol y se las pintó, y después a partir del día 9 se le hizo ecografía cada 48 horas, cada 12 horas hasta la ovulación, y a las vacas las dividimos en tres grupos. Las que estaban despintadas no le hicimos nada. Las que estaban pintadas, o sea, las que no mostraron celo a las 48 horas, a la mitad le pusimos GnRH y a la mitad no le pusimos GnRH. Y las seguimos con el ecógrafo para determinar cuándo ovulaban. Nosotros lo que queríamos ver era cuándo ovulan las que entran en celo y cuándo ovulan, si ovulan las que no entran en celo. Este era un trabajo pequeño con un número reducido de animales porque se hizo ecografía todos los días. Se trataron, eran 20 vacas, de las cuales 6 entraron en celo. La hora de ovulación de estas vacas fue a las 68 horas y el tamaño del folículo ovulatorio fue de 15,8. Y después tenemos dos grupos. De las que no estaban en celo, la mitad con GnRH y la mitad sin GnRH. Fíjense que las que tuvieron GnRH ovularon más tarde, 10 horas después que las que estaban en celo, pero ovularon 10 horas antes que las que no le poníamos GnRH. Entonces, de ahí se nos ocurrió la idea, o lo que planteamos la hipótesis, de que para mejorar la fertilidad de estas vacas que no muestran celo, lo que tendríamos que hacer es ponerle GnRH y además atrasar el horario de inseminación. Entonces, en base a eso y otros trabajos que se hicieron en vacas de leche también, que tuvimos más o menos resultados, hicimos un esquema donde las vacas que estaban en celo se inseminaban a las 48 horas, las vacas que no estaban en celo se inseminaban a las 48 horas y las que no estaban en celo se inseminaban a las 56 horas, y no hubo, la verdad, grandes diferencias, no fueron diferencias significativas, pero unos puntos por lo menos nos mejoró el atraso de la inseminación. Entonces, en base a estos trabajos preliminares de esta tesis, decidimos hacer en otra tesis, que fue un estudiante mío de Ecuador, Andrés Vera Cedeño, y empezar a trabajar en un lote mayor de vacas, y el esquema que usamos fue el mismo, es decir, colocar un dispositivo con progesterona, colocar el dispositivo monodosis, 2 miligramos de benzoato de estradiol, en el día de sacar el dispositivo se colocó prostaglandina, se colocó SP, se colocó la pintura,
y el dispositivo en algunos lotes sacó el día 7, el día 8, no hubo influencia, o sea que los datos después se juntaron, y a las 48 horas se inseminaron las vacas que estaban en celo en ese momento, y las vacas que todavía estaban pintadas, el 50% se le colocó GNRH, el 50% no se le colocó GNRH en las 48 horas, y todas se inseminaron entre las 54 y las 56 horas. Para decirlo en la práctica, ¿qué hacíamos? Las vacas venían a la mañana, hacíamos lote de 200, en este caso hicimos lote de 200, pero se pueden hacer hasta 350, 400 vacas, no hay problema. Uno empieza a la mañana y todas las que va pasando las vacas por la manga, no las apartadas, sino las que las va pasando por la manga, la pintada se insemina, la despintada... Sí, al revés, ya me confundí. La despintada se insemina, tan atento, y la pintada se le pone GNRH, y en este caso el experimento, la mitad sí y la mitad no. Tratamiento muy civilizado, que a Carlos seguramente le va a gustar, porque al mediodía íbamos a la estancia tenía una cocinera muy buena, entonces comíamos, tomábamos un buen vino, dormíamos una buena siesta, 3 de la tarde volvíamos a la manga y inseminábamos las 100 vacas que nos quedaban por acá. Muy civilizado. La cuenta del vino del dueño no era muy buena, pero bueno, se podía hacer el experimento. Y a los 30 días detectamos la tasa de preñez. Cuando evaluamos este trabajo, en total se hicieron, bueno, tomamos la observación de celo. La observación de celo con pintura no es fácil, es muy complicada. Y una de las cosas importantes es que las vacas se tienen que despintar, entonces no hay que pintarlas para que no se despinten. Entonces no hay que usar 50 kilos de pintura, y el mismo que las pinta tiene que ser el mismo que las ve, porque él sabe cómo las pintó, entonces sabe si se despintaron. Entonces se toma el 30%, más del 30% como que están en celo y menos del 30% como que no están en celo. Pero el 30% subjetivo, es decir, tiene que estar parada la persona que pintó la manga, él ir cantando, y él tiene que ser el único que diga, porque si ya se mete otro ya empiezan las discusiones. O sea, en realidad, ¿qué hacemos? Las vacas que están bien despintadas se inseminan en ese momento, y las que tenés duda o que están pintadas se pasan para la tarde directamente. ¿Ok? Tomando estos datos, esa no tenés ningún problema para decir que estaba en celo, y esa no tenés ningún problema para decir que no tenía celo. Pero bueno, como toda cosa, hay muchas áreas grises que uno tiene que decidir. En general, nosotros que optamos, con duda, la pasamos por la tarde. ¿Ok? El estado corporal era bueno, en general, de todos estos animales. ¿No se probó inseminarlas 2 veces? No probamos inseminar 2 veces. Habíamos probado hacer eso hace... con benzoato de estradiol y nos había ido bien, la verdad, pero en este caso no. Decidimos, porque hoy el semen te sale más caro que los dispositivos. Y hoy un semen normal, ¿cuánto sale? 150 más, sí, bien. Y el tratamiento sale menos de $10. Exacto. Entonces no te conviene inseminar 2 veces, salvo que sea semen propio. Bien, en general, de las 868 vacas que se metieron en este ensayo, hubo 467 preñadas, tuvimos el 54% de preñez. En celo entró el 77%, se preñaron 371 y la tasa de concepción fue del 56%. En no en celo fueron el 23%, 96 vacas se preñaron y fue el 48%. O sea que, inclusive atrasando la inseminación, entre las que entraron en celo y las que no entraron en celo, hubo diferencias significativas en la tasa. Cuando evaluamos entre las que tuvieron GNRH y no tuvieron GNRH, como nosotros esperábamos, esta es solo las sin celo, solo las pintadas, con GNRH se preñó casi el 60%, sin GNRH se preñó el 40%. Y después nos fijamos una cosa, como a la tarde pasábamos las vacas de nuevo por la manga, nuevamente veíamos la pintura. Y ahí anotábamos las que estaban pintadas de mañana, si estaban despintadas de tarde. Generalmente todas esas que tenías dudas, eran dudosas,
y algunas de las pintadas enteras ya a la tarde estaban despintadas. Y entonces ahí las dividimos para el análisis en 4 grupos. Lo único que nos quedaron poquitas vacas, pero las dividimos en las que nunca tuvieron celo y nunca recibieron GNRH, las que nunca tuvieron celo y recibieron GNRH, las que tuvieron celo a la tarde y recibieron GNRH, y las que tuvieron celo a la tarde y no recibieron GNRH. Entonces, si ustedes agrupan eso, fíjense, en las que tuvieron celo a la tarde, tuvieran o no tuvieran GNRH, se premiaron más que las que nunca tuvieron celo. Ahora, cuando tenemos en cuenta si tuvieron GNRH o no, fíjense, estas son las que nunca tuvieron celo y no recibieron GNRH. Cuando a estas le pusimos GNRH, pasamos al 45%. Si no tuvo celo y se le puso GNRH, 45%. Y si tuvo celo y tuvo GNRH, el 66%. Eran 870 y pico vacas, o sea que eran 3 réplicas, 4 réplicas. Ahora tenemos otro más que son 1000 y pico vacas, pero los resultados son iguales. Lo que pasa es que no tuve tiempo de meterlo. O sea que en general, eso fue lo que nosotros encontramos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de este trabajo? Que la expresión de celo afecta significativamente la tasa de concepción cuando trabajamos con cipionato de estradiol, y que el tratamiento con GNRH a los animales que no expresan celo a las 48 horas resulta en tasa de concepción más alta que las que no se le pone GNRH. ¿Ok? Bien. Eso sería para Eso lo hemos usado en todas las categorías. Y en todas las categorías hemos tenido los mismos resultados. Ahora hemos repetido, hemos hecho algún experimento en Paraguay con los mismos resultados, en Colombia con los mismos resultados, para todas las categorías. Inclusive para vacas con gripe. Donde más resultados, donde más mejora dividir la inseminación es vaca con cría del piso. En donde tenés más diferencia. En la vaquillona yo te diría que no tenés tanta diferencia si la vaquillona está buena, porque si la vaquillona está buena va a tener un 80% más de celo y ahí ya por el 20% que te queda para la tarde a veces no te conviene. Entonces lo que a veces hacemos en los lotes de vaquillona es esas que están pintadas las vas pasando al costado. Y si terminaste el día y llegas a las 12 una y ya te quería a tu casa y te quedan 20 vacas o 20 vaquillas, bueno, las pasás y las inseminás y ya. Bueno, esperá hasta la tarde. Depende de si las son listo o no. Eso es fundamental. ¿Dosis de GNRH? En la vaquillona inclusive sí le ponemos GNRH, pero no hemos encontrado tantas diferencias en usar o no usar GNRH. En la vaca con cría sí, y en la vaca seca también. Son todas vacas con promedio entre 45 y 70 días por par. Sí. ¿Qué dosis de GNRH? La dosis de GNRH usamos 100 microgramos de gonadorrelina o 10 microgramos de buserrelina. O sea, si es cualquiera de las buserrelinas en el mercado, son 2,5 centímetros de casi todas, y la de gonadorrelina son 2 centímetros. De la GNRH, 30 pesos. Vamos. Sí. ¿Qué pasa? Y le pone GNRH a las que no están en celo, ¿o no? Si le pones GNRH a todas, va a gastar GNRH, gastar plata al pedo, digamos. Si pones GNRH a todas, gastar plata al pedo. Si le pones GNRH a las que no están pintadas, vas a mejorar la tasa de preñez, pero no lo vas a mejorar tanto como si además atrasas la inseminación. Porque vos le adelantás el periodo de ovulación 10 horas y eso te va a significar una mejora de la tasa de preñez. No va a ser tan significativa, pero algo te va a mejorar. Creo que hace mucha gente. Sí. Es lo mismo. Bueno, puede hacer lo mismo. Sí, sí. Puede hacer lo mismo. Inseminada a la tarde vas a tener probablemente menos vacas que estén pintadas. Menos vacas que no muestran celo. Cuanto más atrasemos la inseminación, lo que pasa es que tampoco te puede atrasar mucho, porque si te atrasas mucho, vas a correr peligro con la gente.
Ah, seguro, se están haciendo. ¿Qué cantidad de horas después de la aplicación de la GNRH se puede inseminarla? ¿Hasta cuándo se puede pasar? Mira, en una vaca que todavía no entró en celo, vos le inyectás con GNRH y ovula a las 30 horas. O sea que vos tenés, normalmente se inyectan a las 16 horas de GNRH. A las 36 horas. Ah, el máximo, aparte un poquito más cerca. O sea, lo que pasa es que no lo llevamos más allá porque si no te va el otro día. Otro asado. Otro asado. Bueno, el segundo tema que les quería mostrar es un protocolo que nosotros hemos estado trabajando para vaquillonas y que hemos tenido buenos resultados, que está relacionado con cambiar un poco algunas cuestiones relacionadas con la fertilidad vaquillona. Y esto deriva en unos trabajos que se hicieron en Estados Unidos, que lo hizo el laboratorio de Michael Day en la Universidad de Ohio, donde ellos vieron qué factores influenciaban en la tasa de preñez en los protocolos de IATF que usan en Estados Unidos con las vaquillonas. Y lo que encontraron es que, a pesar de que el diámetro del folículo ovulatorio es importante, lo que ellos encontraron es que el factor que más incide sobre la tasa de concepción, y acá tienen ustedes desde el 4% de tasa de concepción al 100% de tasa de concepción, es la duración del proestro. Y ahí ellos asociaron el proestro como el periodo que va desde que se saca el dispositivo hasta que se coloca la GNRH. En el caso de Estados Unidos utilizan GNRH, no utilizan cipionato benzoato intravienoso. Inclusive ellos mostraron varios trabajos donde encontraron que al mismo tamaño del folículo preovulatorio, fíjense que en estas vaquillonas que se preñó el 8 y el 4%, con esta que se preñó el 76%, la diferencia en el tamaño del folículo no fue grande, sino que la diferencia grande fue en la duración del proestro. Marcos Colasso hizo otro trabajo en Canadá, en vaquillonas de Holanda, y él hizo una predicción probabilística de preñez, de fertilidad, en base a la duración del proestro. Y lo que él encontró, que tenía una predicción probabilística del 80% si el proestro era de 72 horas. Entonces eso nos llevó a nosotros a tratar de revisar un poco los protocolos que tenemos de IATF. Y entonces, en ese momento, Javier de la Mata, que es de Santa Rosa, tenía que hacer su tesis de maestría y estaba buscando a ver qué tema podíamos organizar, y a él se le ocurrió utilizar la base del protocolo que están usando en Estados Unidos de prolongación del proestro, que en Estados Unidos se llama el COSING de 5 días. Entonces le hicimos una adaptación latinoamericana, digamos, de ese protocolo, y lo que hicimos fue, en lugar de ponerle GNRH como usan en Estados Unidos, utilizar benzoato estradiol. La razón por la cual usamos benzoato estradiol es primero por una cuestión de costo, pero sobre todo por una cuestión de efectividad. El benzoato estradiol es mucho más efectivo para sincronizar la onda folicular que la GNRH. Lo que pasa es que en Estados Unidos no la pueden usar. Y en lugar de utilizar un protocolo de 7 u 8 días, como el protocolo convencional, acortamos el periodo de inserción del dispositivo a 6 días y alargamos el periodo de proestro. O sea que si lo comparamos con un protocolo de 7 días con cipionato, el protocolo dura lo mismo. La diferencia es que el dispositivo se lo sacamos ya antes, y entonces le damos 3 días desde la sacada del dispositivo a la inseminación, en lugar de las 48, 52 horas, 54 horas que le damos en el protocolo convencional. Acá no tenés más remedio que inseminar ese periodo porque ya le pusiste cipionato estradiol. Entonces cuando le pones cipionato estradiol ya inducir la ovulación. Entonces se hicieron varios trabajos y a ese protocolo le pusimos, tenemos que ponerle un nombre, como todo el mundo le pone nombre, le digo, bueno, vamos a ponerle J-Sinch. Como Javier de la Mata se llama Javier, entonces le pusimos J-Sinch porque era la tesis de Javier de la Mata. Entonces se hizo un experimento donde comparamos el protocolo convencional con este protocolo alternativo. Hicimos ecografía, sacamos muestra de sangre,
hicimos biopsia de útero, medimos cuerpo lúteo, bueno, medimos varios factores relacionados con la fertilidad. Todavía hay trabajos que estamos haciendo aspirando el folículo y demás, pero en general, ¿qué encontramos? Que cuando nosotros sacamos el dispositivo, el folículo dominante crece mucho más rápido, sale de un tamaño menor, pero crece mucho más rápido en esas vacas tratadas con el protocolo J-Syn que con el protocolo convencional. Los niveles de estradiol no son diferentes, pero hay una diferencia significativa en el tamaño del cuerpo lúteo que se genera y en la concentración de progesterona en la fase luteal posterior. Entonces, después de ese trabajo, o mientras hacíamos ese trabajo, en realidad, lo que hicimos fue evaluar tasa de preñez. Se hicieron algunos trabajos que Javier hizo en La Pampa, con vaquillona Hereford y vaquillona Angus, y en general, tomando los resultados de todos estos ensayos, tuvo un 60% de tasa de preñez con el protocolo J-Syn y el 47,9% de preñez con el protocolo convencional. Usando vaquillonas en buena condición, la mayoría estaban ciclando, o sea, vaquillonas que estaban bien puestas y en condiciones de ser inseminadas. Después de este protocolo, hicimos otro experimento en Uruguay, y lo que hicimos en Uruguay fue, de alguna manera, hacer algo parecido a lo que había sido hecho Mike Day en Estados Unidos, nada más que con esta nueva alternativa, que es el protocolo J-Syn. Y entonces, se tomaron vaquillonas que se inseminaron a las 48 horas y se les puso PNRH en ese momento, o a las 60 horas o a las 72 horas. Entonces, la hipótesis era que este grupo iba a preñar más que este grupo, porque le dábamos un mayor proesto. Acá, como eran vaquillonas que estaban, había algunas ciclando y otras no tanto, se decidió usar SG 300 unidades en todas estas vaquillonas. Cuando se evaluó la tasa de preñez, fíjense que las vaquillonas del grupo inseminado a las 48 y a las 60 horas se preñó el 66% y las inseminadas a las 72 horas se preñó el 70%. El tamaño del folículo dominante también fue mayor en estos dos grupos que en este grupo, porque la GNRH se puso más tarde, entonces dieron más crecimiento al folículo dominante. Y también hubo un mayor porcentaje de vaquillonas in celo en el momento de la inseminación. O sea, había más vaquillonas que estaban despintadas en el momento de la inseminación. Después del experimento decidimos poner un poco más serio, y entonces, como Alejo Menchaca en Uruguay tenía la posibilidad de inseminar muchas vaquillonas, tenía un lote de 5.000 y pico de vaquillonas que inseminar, decidimos hacer dos experimentos. En el primer experimento utilizamos en todas estas vaquillonas el protocolo J-Syn y evaluamos si era necesario o era mejor. Ya lo habíamos hecho con el benzoato y con el cispirato, ahora lo queríamos hacer también con este protocolo, era si era mejor ponerle SG o no en el momento de sacar el dispositivo. Y después se hizo con otro grupo de vaquillonas, se comparó el protocolo J-Syn con el protocolo convencional. Entonces, para que coincidieran los horarios de inseminación, a estas vaquillonas se le sacó el dispositivo por la tarde del día 6, y se inseminaron a la mañana de la tarde del día 9, y a esta vaquillona se le sacó el dispositivo por la mañana del día 7 y se le inseminó a la mañana de la tarde del día 9. Entonces todas las vaquillonas se inseminaban en el mismo momento, por el mismo inseminador, con el mismo semen, y no había ninguna diferencia. Cuando evaluamos los resultados, usar 300 unidades internacionales de SG resultó en el 57% de preñez contra el 53% de preñez en el grupo control. Cuando comparamos el J-Syn con el convencional, con el J-Syn se preñó el 56% y con el convencional se preñó el 50%. O sea que tuvimos un 7% de tasa de preñez, que no es una barbaridad, porque tampoco uno espera tener con estos protocolos el doble de preñez, pero con el número de animales que se utilizó, que eran 2.349 vaquillonas, esas diferencias fueron significativas. O sea que la conclusión era que teníamos una mejor tasa de preñez, probablemente por el desarrollo de ese folículo dominante. Después se hicieron otro experimento, que en realidad estos experimentos se hicieron en La Pampa y en la provincia de Buenos Aires en el invierno,
Y ahí tuvimos la sorpresa, y no se usó SG, y ahí tuvimos la sorpresa. Ahí se preñó más con el convencional que con el J5, ahí se fue al revés. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este experimento y el otro? Bueno, estas eran vaquillonas de 18 o 24 meses, con un buen desarrollo, pero vaquillonas que perdieron un punto de condición corporal. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Bueno, si ustedes le ponen, hay trabajos hechos también en Estados Unidos por el grupo de Jeans y otra gente que han encontrado que cuando ustedes usan cipionato de estradiol van a inducir la ovulación de folículos más pequeños que si ustedes los dejan a esa vaquillona que el folículo se desarrolle solo y después le ponen GnRH. Entonces, si tienen vaquillonas complicadas o vacas complicadas, probablemente el protocolo con cipionato de estradiol sea el más adecuado y este sea un protocolo que te puede mejorar las tasas de fertilidad cuando tienen los rodeos de vaquillonas que estén buenas o vacas que estén en buena condición, que no estén con ninguna restricción nutricional. O sea, eso es más o menos lo que hemos encontrado hasta ahora. Este otro trabajo que lo muestro porque lo terminó la semana pasada un chico, Gonzalo Méndez, que lo que hizo fue una adaptación del protocolo y lo que hizo fue sincronizar vaquillonas Angus. Él lo hizo en Coronel Bransen, eran vaquillonas de 122 meses, que pesaban 310 kilos, la vaquillona estaban muy bien puestas, y la dividió en dos lotes. A un lote la sincronizó con el protocolo J-Sins, y lo que hizo fue ponerle pintura, y a las 66 horas inseminó todas las que estaban en celo. Las que no estaban en celo, las inseminó a las 72 horas con GnRH. O sea que lo que hizo fue ahorrar la GnRH en las que no mostraban celo. Y en el otro grupo lo que hizo fue, en lugar de ponerle la GnRH a las que no mostraban celo, lo que hizo fue directamente colocarle 1 miligramo de cipionato de estradiol a las 24 horas de sacar el dispositivo. O sea, la idea era que con el cipionato de estradiol iba a haber más animales en celo y que a lo mejor podía llegar a preñar un poco más. No lo puso el cipionato acá porque si no iba a cortar el proestro. Entonces la idea era tener el proestro largo, pero bueno, no es tan práctico ponerle el cipionato de estradiol a las 24 horas, pero bueno, la idea era probar a ver qué sucedía. En general las tasas de preñez fueron muy buenas, fíjense, 61% de preñez con las del J-Sins y con el modificado fue del 60%, o sea que no hubo diferencia. Cuando se evaluó la tasa de preñez de acuerdo al celo, a las 66 horas se inseminaron muchas vaquillonas, casi todas las vaquillonas que tuvieron cipionato se inseminaron porque el cipionato les adelantó el celo. Las otras fueron entrando en celo a medida que el folículo producía estradiol, pero no hubo diferencia en la tasa de preñez. Y de las que no entraron en celo eran nada más que 8 acá en este grupo y eran 65 en este grupo, pero que se preñaron menos, pero que tuvieron una buena preñez general. O sea que no hubo diferencia en tasa de preñez. Después de estos experimentos, también ahora estamos trabajando en experimentos en vacas de carne. Se hizo un trabajo en Uruguay con 1900 vacas. Eran vacas Angus que se habían hecho destete precoz. Las vacas estaban en buena condición, o sea, ya tenían destete precoz y habían recuperado. El destete precoz se había hecho 15 días antes de hacer la IATF, o sea que habían recuperado bastante la condición de la vaca. Es un campo que hace destete precoz sistemático de todos los terneros que producen en Uruguay. Y lo que se hizo fue inseminar a las vacas entre las 60 y las 66 horas o entre las 60 y las 74 horas con o sin GnRH, para ver nuevamente si la GnRH era necesaria o no en esas vacas. Utilizó pintura para medir también la expresión de celo y fíjense, el 80% de las vacas mostró celo. Las despintadas, las tasas de preñez estuvieron entre el 61 y el 67%. Las que estaban pintadas fueron un 20%, tuvieron un 54%. Entre las que mostraron celo, si le ponían GnRH o no le ponían GnRH, no había diferencia en la tasa de preñez. Nos falta acá un grupo sin celo y sin GnRH.
que el productor no lo quiso hacer, por eso no lo tenemos acá. Por eso todas las que no mostraron celo recibieron GNRH, pero se premiaron menos que las que mostraron celo. Cuando evaluamos este protocolo después, en otro lote, en este caso eran vacas y vaquillas Cruz Abomara, en un trabajo que se hizo en Santiago del Estero, y acá lo que hicimos fue exactamente lo mismo. Sacamos el dispositivo más o menos a las 4 de la tarde y al otro día a la mañana bien temprano empezamos a inseminar. Las vacas que estaban despintadas se inseminaron, en este caso ya sin GNRH, y las que estaban pintadas se inseminaban a la tarde con GNRH. ¿Ok? ¿Cuál dispositivo aquí a 6? 6 ¿Al otro día inseminaron? y al día 9. 9. Sí, fue el otro día a la tarde inseminaron. Ah, no, perdón. El día 9. Siempre el día 9. 9 AM y 9 PM. Y acá las tasas de preñez fueron del 68% para las vacas secas y del 57% para las vaquillonas. Teníamos un grupo control, que era un protocolo convencional, que no lo pudimos medir en este experimento porque por un error de manejo del campo, las vacas del grupo control fueron a otro potrero, no fueron al mismo potrero, y en ese potrero hubo una infestación de garrapata y se murieron 100 de las 300. Así que una tasa de preñez del 30%. Así que, bueno, sí que no lo pudimos medir. Pero en general, fíjense que la preñez final fue del 62,4%. Así que hubo una buena tasa. Y después hicimos otro experimento, en este caso en San Luis, con Emilio Uguerine. Eran 973 vacas con cría entre San Luis, sur de Córdoba y La Pampa. Estas eran vacas Brenangus, Simango y Cimental, que no estaban tan buenas, como ustedes pueden ver en la foto. No todas, había algunos lotes que estaban un poquito mejor. Este es el lote peor, creo que era. Y lo hicimos, lo que se hizo fue comparar el protocolo convencional con ciclonato y el protocolo J-Sinc. O sea, nuevamente, acá se sacó el dispositivo a la tarde, el otro a la mañana, y todas se inseminaron el día 9. De acuerdo a si mostraban o no celo, como en el experimento anterior. Entonces acá la sin pintura se le colocaba GNRH, se inseminaba de tarde. Acá la sin pintura se inseminaban y las pintadas se le colocaba GNRH y se inseminaban de tarde. ¿Ok? Entonces celo, se insemina y no se hace nada. No celo, se le pone GNRH y se insemina en la tarde. ¿Ok? Los dos protocolos igual. La diferencia es que esto es 64 y 72 horas y esto es 48 y 54 horas. O sea, un día más en promedio. ¿Ok? Porque saca el dispositivo un día antes. ¿Está claro? Bien. Y acá tiene los resultados. En este caso, el convencional preñó mejor. O sea, nuevamente, me retrotraigo las vaquillonas flacas de La Pampa, que también con el convencional se preñaron mejor. O sea que, aparentemente, es un protocolo que funciona muy bien cuando tenemos buenas vacas de buena calidad, con buena alimentación, y ahí podemos maximizar la tasa de preñez. Cuando las condiciones son más complicadas, parecería que el protocolo convencional nos da una mejor tasa de preñez. Bien, también otra cosa que hicimos fue empezar a trabajar con semen sexado. Y desde la instalación de semen sexado en Argentina, que bueno, Sexing le compró a Goyay que la utilización de, la patente que tenía Goyay, que va los derechos que tenía Goyay, Sexing Technology, que es la empresa que tiene el monopolio, bueno, tenía hasta este año, porque ahora está ABS también con el Sexcel, tenía hasta este año el monopolio del semen sexado. Ellos desarrollaron un nuevo semen sexado que se llama Ultra, que tiene una mayor concentración de semen, porque tiene 4 millones de espermatozoides de semen sexado, que se llama Ultra Sex de 4M, y aparte es un proceso menos agresivo para los espermatozoides que el sistema tradicional que era el que usaba Goyay. Eso ha repercutido en mejores tasas de preñez en vaquillonas, inclusive en vacas inseminadas con semen sexado. Entonces hicimos dos experimentos con semen sexado, utilizando este protocolo, el JC, uno en vaquillonas y otro en vacas con cría. Todos los animales se sincronizaron con un DIP de 0,5 por 6 días.
El día 6 se colocó prostaglandina, se colocó pintura, a las vaquillonas se le puso 300 unidades de ECG, a las vacas 400 unidades de ECG. A las 60 horas se las pasó por la manga y se anotó las que estaban despintadas, y luego se inseminaron. A las 72 horas, todas las que estaban despintadas de las 60 horas, más las que se despintaron entre las 60 y las 72 horas. Las que no estaban despintadas, o sea, las que tenían la pintura intacta, se les puso GNRH y se las inseminó a las 84 horas. O sea, más manejo. Bueno, hay que usar semen sexado, tampoco es tan fácil de hacerlo. En este caso se hicieron varios lotes, en total son 850 vaquillonas que se hicieron. La mayoría eran vaquillonas, hay un solo lote de vaquillonas de 15 meses, la mayoría son vaquillonas de 18 a 20 meses, ahí hechas en San Luis. Y fíjense, las que tuvieron el celo en general fue del 72%, las que tuvieron el celo a las 60 horas y se inseminaron al 72%, se premió el 59% con sexado, el 69% con convencional. Las que tuvieron el celo a las 72, el 45% con sexado, el 58% con convencional. Y las que no tuvieron celo, se premió el 38% y el 42%. En general, fíjense, se premió el 49% con semen sexado y el 58% con semen convencional. Con el semen convencional, resultados parecidos a los que habíamos visto en los anteriores, que era el 57, 58, no hay diferencia. Pero con el semen sexado es interesante, porque es el 49%. Y si hacen la relación entre sexado y convencional, es el 84%. O sea, se premian un poco menos. Pero llegar al 50% con sexado es bastante interesante, por lo menos, a esta vaquillona. Las vaquillonas estaban buenas, no había vaquillonas malas. Las vaquillonas los seleccionamos los lotes buenos. Si la vaquillona estaba mala, no las hicimos porque sabíamos que no íbamos a tener buenas tasas de preñez. Eso también hay que decirlo, ¿no es cierto? No era que usamos cualquier vaquillona que venga y la metíamos una mano, sino que se seleccionaron los mejores lotes. Y los productores que quisieron arriesgar también, ¿no? Hicimos también en vacas con cría, este todavía no está terminado, estos son datos preliminares, la idea es llegar a ser también 850, 900 vacas con cría. Y acá los resultados con el semen convencional fueron espectaculares. Las vacas estaban muy buenas, estaban todas ciclando. Las vacas acá eran vacas con cría al pie, pero la mayoría ciclando, y la que no estaba ciclando tenía un folículo de más de 10 milímetros. O sea, todas vacas bien puestas, con condición corporal de más de 3, o sea, vacas bien, que estaban re bien. Vacas que uno sabe que las va a preñar bien. Y acá fíjense que llegamos al 66% y al 45% con semen sexado. Y la única cosa que pasó con las vacas, que ahora lo tenemos que confirmar, es que las que no dieron celo se preñaron muy bien con el convencional. Fíjense que el celo fue un poquito menos, fue el 68%, un 4 o 5% menos que lo que teníamos las vaquillonas, y no se adelantaron tanto como las vaquillonas. O sea que hubo vacas como que se atrasaron un poco más. Entonces creo que a lo mejor en el experimento que habíamos hecho con Emilio el año anterior, cuando comparamos el convencional con el J5, a lo mejor tendríamos que haber atrasado un poco la inseminación y pasar a las 78-84 horas. Pero todavía lo tenemos que confirmar. Causa desesperación en la gente. Porque uno dice, voy a inseminar a las 72 horas y a las 36 horas ya hay vaquillón en celo. Y te dicen, venga a inseminar porque no se van a preñar. Pero se preñan igual. Es increíble, pero se preñan. O sea que... pero bueno, también pasa con el cipionato. A ustedes les habrá pasado que te dicen, ¿y qué hago con estas vacas que ya están en celo al día siguiente? Y si vos las dejás, las preñas igual. Porque a veces el celo no implica que sea la ovulación. Bien, ya para terminar, un poquito, y lo voy a hacer bastante corto porque me estoy pasando el tiempo. Otra de las cosas que nosotros sí estamos trabajando, pero que todavía no tenemos mucho resultado, es la resincronización. Y una de las ideas es tratar de implementar la resincronización, sobre todo en los rodeos de vaquillona, para tener más vaquillona inseminada con semen de fertilidad, de baja peso a nacer, y en la vaca de primer parto, porque también nos pasa que en muchos casos en vaca de primer parto vos preñás
40-50% de primera, y después parece que los toros estuvieron paseando por ahí, porque la que no se preñó de inseminación no se preña más. Entonces creemos que una segundo premio de progesterona puede ser interesante. Para esto el protocolo que estamos utilizando es el protocolo que fue diseñado por Pietro Bruselli en Brasil, que es: el día 22 se le coloca el dispositivo con progesterona de nuevo, se le coloca 1 miligramo de benzoato estradiol a las vaquillonas, 2 miligramos de benzoato estradiol a las vacas. Según los brasileros, no producen pérdidas embrionarias ni aborto. Ya tienen varios experimentos que han encontrado eso. Entonces, en el día 30, acá está corrido esto un poquito, el día 30 se hace ecografía, la que está vacía se le pone prostaglandina, se le pone cipionato y se insemina a las 48-54 horas. La que está preñada queda preñada. ¿Ok? En general, ellos hicieron un trabajo en Río Grande do Sul, que son vacas más parecidas a las nuestras, eran vacas Angus y algunas cruzas, pero en general la mayoría eran Angus, donde compararon 3 sistemas: toro, IATF más toro e IATF con la resincronización más toro. Había una alta tasa de anestro, entonces fíjense, el toro solo en los primeros 30 días preñó el 3%. La IATF preñó el 40%, no es una barbaridad, pero se preñó el 40%. Con la resincro, el toro llegó al 16%, o preñó el 16%, la IATF más toro el 48%, y la IATF más resincro el 66,3%. Y cuando van a la preñez final, el 45% fue con los toros, la IATF más toro fue el 71%, y la IATF más resincro, más el toro, ya para las últimas vacas que quedaban, llegaron al 81,5%. O sea que es algo interesante para pensar en esas categorías. Yo no lo justifico en todas las vacas porque se arma un despelote entre la sincronización, la resincronización y demás, que después le terminan poniendo prostaglandina a la vaca preñada. Entonces, hay que tratar de cuidarse. Pero creo que para esas categorías, por ejemplo, una categoría que a mí me preocupa es la vaquillona, porque nosotros le inseminamos con semen de toro de facilidad de parto al 50%, y el otro 50% le ponemos los toritos, sí, con datos de facilidad de parto, y después te salen unos monos de 50 kilos. Pasa. Hay cabañas que venden toros de facilidad de parto, seguro, pero no todo el mundo tiene acceso a esos toros. Entonces, si vos podés tener, en lugar del 50, el 70% de vaquillonas preñadas con toro de facilidad de parto, es una gran ventaja. Y después lo que decía, la vaquillona del primer servicio, de segundo servicio. Y otro tema, espérate que termine porque se me va a matar, Carlos. Última diapositiva. Y otro tema que han hecho los brasileros es decir, bueno, hago inseminación con este esquema y no uso toro. Entonces hay un trabajo, ya hay varios trabajos, pero hay uno que hizo Gabriel Crepaldi, donde lo que hizo fue plantear una IATF más toro, o una IATF más una re-IATF más toro, o 3 IATF sin toro. De lo que sé poniendo, sacando dispositivos, y bueno, ese es otro tema. En este caso es una cabaña de Nelore, que el tipo no le interesa usar toro, quiere usar todo de inseminación. Entonces hicieron ese trabajo y acá tenemos a la IATF preñaron el 65, 66, 64. Era una cabaña, las vacas estaban en buena condición. A la segunda IATF preñaron el 37 y el 43. Con el toro, en el lote que hizo repaso, preñaron el 35. Acá, esta es la primera IATF más toro, preñaron el 36. En la 2 IATF más toro preñaron el 35. En la tercera IATF preñaron el 44. Resultados finales. 3 IATF, 87% de preñez. 2 IATF más toro, 86% de preñez. 1 IATF más toro, 77% de preñez. Y en 64 días de servicio. ¿Ok? O sea que es posible. Es lo que sé, pero es posible. Entonces, para terminar, y ahora sí,
Un ternero por vaca por año significa que todas las vacas de un rodeo deben estar preñadas los 85 días posparto. O sea, acuérdense, si ustedes van a sincronizar una vaca que ya tiene 80 días posparto, ya perdieron la carrera, porque no se preña con 85 días. Una adecuada nutrición y mantener una buena condición corporal al parto son esenciales para mantener una alta tasa de vacas ciclando en el inicio de servicio. Eso es lo de que hablamos al principio en la charla anterior. Los tratamientos de IATF son una herramienta eficaz para inducir ciclicidad al inicio del servicio e incrementar la cabeza de parición. El tratamiento nuevo del J. Simple es una nueva alternativa, no quiere decir que sea la panacea, pero es una nueva alternativa porque creemos que esas mayores tasas de preñez están probablemente asociadas con la ovulación de un folículo dominante más joven, estrogénicamente activo, que produce un medio ambiente uterino más poderoso. Yo no les mostré eso, pero hicimos biopsia de útero y encontramos a través de los receptores de estradiol, de IGF-1 y de progesterona, como que el útero es un poco más maduro y mayores niveles de progesterona. Entonces creemos que por eso teníamos la posibilidad de tener una mayor tasa de preñez y nos da la oportunidad de utilizar semen sexado en programas de IATF. Bueno, y ahora sí, muchísimas gracias por la atención. ¿Podemos hacer algunas preguntas? Perdón por la demora, sobre todo los que se tienen que ir lejos. Yo me quedo hasta mañana, si no hay problema. Bueno, algunas preguntas por allá. Allá tenés. Sí, Gabriel, en el tratamiento J-Cinch modificado que hicieron ustedes, nos indicaste que pusieron chipionato a las 24 horas después. Sí. ¿Por qué no pusieron benzoato a las 48? Eso lo hizo Juan Pérsico en su tesis. Y es como que a las 48 nos daba demasiada dispersión en el momento de la ovulación. Y entonces con benzoato lo que se hizo fue benzoato a las 36 horas. Y los resultados fueron parecidos, pero fue un poquito menor ahí con el benzoato a las 36 horas. Porque en realidad entre el benzoato y el cipionato no hay 24 horas pico, sino que hay 12 horas de diferencia. Entonces, por eso creo que 36 es un poquito menos, pero se puede poner benzoato a las 36. Lo que no sé qué dosis de benzoato habría que poner. Yo creo que habría que poner 0,5, no 1 miligramo. Gabriel, acá. Al medio. No, con respecto a la Resincro, si no hicieron comparaciones entre la Resincro colocando el dispositivo a los 16 días y retirando a los 23 con GNRH y bueno, el día 30 ecografías. Sí, en realidad no lo hicimos nosotros, pero hay una comparación, no me acuerdo quién la hizo, pero alguien la hizo. Y los resultados fueron un poquito mejores con el tema del uso de GNRH en la otra sincronización. El problema que tiene la otra sincronización es que son más encierres. La sincronización que él se refiere es una resincronización que se pone el dispositivo en el día 16, en el día 21 se le pone GNRH, o 23 se le pone GNRH y en el día 30 se hace ecografía. Entonces tenés 3 encierres, 4 encierres con inseminación. Mientras que en la del día 22 y la del día 30 tenés 2 encierres y la de inseminación 3 encierres. Entonces, por eso. Pero hay algunos resultados donde fue un poquito mejor ese otro protocolo. Pero bueno, a veces uno tiene que ver y medir qué te conviene. Si tener unos puntitos más de preñez y encerrar menos veces, pero en realidad no se han hecho. Habría que hacer un trabajo comparando esos dos trabajos, pero con muchos animales. Los que se han hecho no son grandes cantidades de animales, entonces no tenés grandes diferencias como para ver si son significativas. Habría que hacer eso con 1000 vacas. Esa es la verdad, porque para vos comprobar que un 5% es significativo, necesitas un grupo grande de vacas, si no la estadística no te da. Bueno, podemos
dar por concluido, probablemente que tengan alguna pregunta más acá, que nosotros con Ernesto lo hicimos una sopa de letras con el GNRH compañía. Muy interesante, así que yo le agradezco acá. Por lo menos en el primer servicio. Sí. Los brasileños usan el 10%. Pero nosotros usamos el 4% sobre las vacías. O sea, dos toros cada 100 vacas. En la primera fila tenemos los díscolos que se rehusaron al uso del micrófono. Les agradezco a todos.